el procedimiento administrativo que ha abierto la Autoridad Nacional de Control, que está liderada por Juan Fernández Gerí. ¿En qué se basa este procedimiento que se ha abierto en su contra a raíz de este fallo del Tribunal Constitucional? Bueno, a mí me llama también la atención de que a una decisión del Tribunal Constitucional, la Autoridad Nacional de Control, de oficio, y para que me entiendan quienes no son abogados o estudiantes de Derecho, sin alguna denuncia o queja de parte, la Autoridad Nacional de Control decide abrir un proceso disciplinario. Es decir, me ha formulado cargos señalando de que he realizado alguna inconducta funcional y trae como base algunos aspectos que el Tribunal Constitucional, no solamente en esta sentencia, sino en las anteriores sentencias, ha emitido ciertos pronunciamientos, pero todos, absolutamente todos relacionados al caso Cocteles. Es decir, la autoridad de control me está de oficio solicitando que descargue o que absuelva los cargos que formula a partir de las sentencias del Tribunal Constitucional. Es decir, no nace por parte de una denuncia, no hay ninguna queja, por así llamarlo, en simples palabras, en simple cristiano, para que pueda decir, ok, respondiendo a este pedido, le abro un proceso administrativo en su contra. No, absolutamente no. La Autoridad Nacional de Control decide abrir este proceso ya como proceso disciplinario y formularme cargos respecto a el caso Cocteles en atención a las sentencias que el Tribunal Constitucional emite casualmente en relación a ese caso que termina favoreciendo no solamente a la señora Fujimori, a la señora Keiko Fujimori, sino también a otros acusados. Bueno, como corresponde y dentro del marco de la defensa que tengo que hacer, mi propia defensa, estoy tratando de absolver cada uno de estos aspectos porque no es un solo cuestionamiento, son varios cuestionamientos que la autoridad de control comienza a recoger a partir de la información pública que se da a conocer, y por eso valga la oportunidad también para un poco esclarecer muchas de esas controversias que a veces se dan en los medios de comunicación de señal abierta y que no tenemos los fiscales y sobre todo los que formamos parte del equipo Lavajato el espacio para poder brindar una información que pueda contrarrestar esa otra información que viene de ese otro lado del tablero, es decir, de quienes defienden los intereses que nosotros estamos acusando. A ver, entre los argumentos de la ANC atribuye a su persona, al fiscal José Domingo Pérez, haber incumplido el deber funcional de perseguir el delito con razonabilidad. ¿Cómo interpreta usted esta postura? Bueno, son parte de los cargos que formula la Autoridad Nacional de Control para un poco justificar la gravedad de la falta que, según dicha autoridad, pretende investigar disciplinariamente. Hay que tener en cuenta que la autoridad disciplinaria no solamente ha tenido una conducta que no ha sido la más proporcional ni razonable. Me voy a poner en el proceso disciplinario que le siguió al fiscal Rafael Vela y que condujo a su abstención o separación del cargo durante 6 meses aproximadamente. Si recordarás, esto ocurrió ya hace algunos meses, incluso parte del año pasado. Bueno, hay que poner en conocimiento de toda la audiencia, sobre todo de la comunidad jurídica de GEPUT, que ya la Sala Constitucional ha confirmado el fallo en que restituye y reconoce los derechos que le afectaron al fiscal Rafael Vela, coordinador del equipo especial, por parte de la Autoridad Nacional de Control del Ministerio Público. Es decir, reconoce que ha habido un excesivo ejercicio que ha afectado los derechos fundamentales del fiscal Rafael Vela y
proscribe que no se continúen con estas actuaciones arbitrarias por parte de la autoridad disciplinaria. Y esto es bastante importante porque marca un precedente no solamente para el fiscal Rafael Vela, no solamente para el fiscal José Domingo Pérez, sino muchos fiscales que a nivel nacional se ven afectados, agraviados por la actuación que tiene la Autoridad Nacional de Control. Yo he tenido la oportunidad de entablar comunicación con muchos colegas míos a nivel nacional y conocer realidades que sencillamente preocupan porque hay un excesivo ejercicio arbitrario de la potestad disciplinaria que tiene esta autoridad y que, bueno, estuvo en la oportunidad de la fiscal Delia Espinosa, que en el momento que actualmente, bueno, se encuentra suspendida, pero que hace algunos meses en el cargo de fiscal de la Nación se le había solicitado que solicitara una medida de suspensión ante el Poder Judicial contra el señor Juan Antonio Fernández Gerí. Bueno, lamentablemente no atendió en su momento este pedido que le realizó el fiscal Rafael Vela, que le realicé yo, pero bueno, afortunadamente ya la Sala Constitucional de Lima ha declarado que hay una actuación arbitraria, hay una actuación excesiva, hay una actuación que afecta a los derechos constitucionales del fiscal Rafael Vela y que por lo tanto la Autoridad Nacional de Control debe tener esa prudencia y ese respeto a la Constitución y a la ley para poder tramitar esta clase de procesos. Entonces usted está diciendo que hay un ensañamiento por parte de Juan Fernández Gerí en contra de su persona, y no solamente de su persona, sino también de Rafael Vela, porque recordemos que usted anteriormente había sido suspendido, si mal no recuerdo. ¿Es correcto? Correcto, fui suspendido en el mes de abril. ¿Cuáles fueron los argumentos para esa suspensión? Los argumentos fueron de que generaba una mala percepción que determinados medios de comunicación recogieran posturas críticas del trabajo del equipo especial Lavajato y sobre todo la labor que vengo realizando. Una situación bastante subjetiva porque si recurres como fuente al Diario Expreso y al medio de comunicación Willax, obviamente no se va a esperar una información objetiva sobre mi desempeño funcional. Pero bueno, afortunadamente entonces, se declaró la nulidad en una segunda instancia ante dicha autoridad de control y retorné. Pero todavía hay una investigación, entiendo así, ante la Fiscalía de la Nación en relación a este diálogo o audios enviados entre el señor Fernández Gerí como jefe de la Autoridad Nacional de Control y el abogado del partido político Fuerza Popular, el señor, entiendo, Cristian Salas. Esto es un tema que entiendo y espero que se pueda seguir investigando bajo la jefatura interina del señor Tomás Gálvez a cargo de la Fiscalía de la Nación. ¿Considera usted que tal vez exista algún grupo político, un personaje político que esté detrás de esta persecución que usted lo señala, de este ensañamiento por parte de la Autoridad Nacional del Control? Bueno, lo que pasa es de que quienes investigamos organizaciones criminales, quienes investigamos casos de gran corrupción, queda claro que siempre va a haber un tipo de reacción, lo que se conoce como una represalia a la labor que desempeñan los fiscales. Yo recuerdo en alguna anterior entrevista que tuve acá con ustedes, les puse el claro ejemplo de lo que mencionaba un fiscal español cuando ha investigado estructuras criminales organizadas. Él indicaba que una de las primeras reglas que tiene toda organización criminal es destruir al fiscal que las investiga. Y a mí me queda claro que la represalia no solamente viene desde el orden disciplinario, sino también desde el orden penal y también desde el orden político. En cada uno de estos escenarios hay investigaciones que nos encontramos sometidos, pero que a veces generan cierta suspicacia por la arbitrariedad. Si vamos al proceso disciplinario que recientemente me han abierto, es después de que el Tribunal Constitucional diera a conocer un fallo que lo vamos viendo ahora, a los días que se ha comunicado, se ha publicado, genera mucha controversia. Hay muchos abogados y ex magistrados del propio Tribunal Constitucional que discrepan con ese fallo. Incluso el propio juez, el juez penal que tendría que conocer la ejecución de ese fallo, se ha inhibido del conocimiento del caso Cocteles. Entonces, si hay este nivel de controversia, no entiendo por qué esta Autoridad Nacional de Control, totalmente cuestionada, investigada por haber afectado al fiscal Rafael Vela y a mí, que somos agraviados en este proceso que se sigue ante la Fiscalía de la Nación, persiste
con esta actitud incomprensible, pero que, nuevamente quiero que quede claro, no es una situación aislada, ajena, solamente al fiscal Pérez, al fiscal José Domingo Pérez. Hay una actuación que a nivel nacional se está evidenciando y que está afectando a muchos fiscales de todo el Perú. Una actuación excesivamente abusiva y arbitraria por parte de determinadas autoridades del control disciplinario. Y se ha pedido la suspensión en su momento usted a la fiscal de la Nación hoy en día suspendida, Delia Espinosa. ¿Por qué no hacer lo mismo con el fiscal de la Nación interino? Porque hay una situación de ausencia de confianza de cuál va a ser la decisión que vaya a adoptar. Entendemos que él se ha debido abocar ya al conocimiento de este caso en el que está siendo investigado el señor Fernández Gerí, y esperaríamos, como la primera medida, que pudiera escuchar a quienes son víctimas o agraviados del señor Fernández Gerí, es decir, al fiscal Rafael Vela y a mí. Hasta el momento no lo ha realizado. Bueno, estaremos a la expectativa, y que si en el curso pues, de su interinato, en la gestión que está actualmente como fiscal de la Nación, decide abocarse y decide convocarnos, pues le solicitaré que, a ver, como una muestra de independencia, de imparcialidad, de ser el titular de la entidad, pues solicite alguna medida coercitiva contra el señor Fernández Gerí. En tanto eso no suceda, pues lamentablemente lo que genera es una situación de desconfianza legítima, porque creo que no solamente los ciudadanos, las ciudadanas, sino también los funcionarios y los servidores podemos tener una legítima desconfianza de quien detente el poder en una determinada institución. Le han dado 60 días hábiles para que presente sus descargos. ¿Ya lo ha presentado o lo va a presentar todavía? En general me han dado 60 días son para el proceso administrativo disciplinario y son 5 días para la presentación de los descargos. En eso me encuentro. Obviamente estoy en plenas actividades laborales. Entre el día de ayer y hoy tenía el caso del juzgamiento de la señora Susana Villarán. Entonces, todas estas acciones lo que generan pues es una situación distractiva, ¿no? Es una situación en la que para fiscales que ya tienen la experiencia y los años que yo tengo, no es novedad cuando a través de esta clase de mecanismos disciplinarios, penales o constitucionales incluso, pretenden un poco distraer la labor y sacarte de la concentración que uno tiene que tener en los casos. Hablando un poco en condicional, de ser el caso en alguno de los escenarios, bien es posible que sea suspendido o que no sea suspendido, pero en el caso de ser suspendido, ¿usted se apartaría completamente del Ministerio Público? Bueno, lo que he dicho, y esta es una posición que comparte también el fiscal Rafael Vela, uno no puede negar o desconocer que la renuncia al cargo también es un mecanismo de protesta, de dignidad, porque considera de que ya la institución en la que uno se encuentra, en la que uno labora, lamentablemente no da las condiciones para ejercer la función. Y un fiscal, la labor de un fiscal, tiene que darse dentro de los marcos de respeto a su independencia y autonomía. Los fiscales no somos mesa de partes, no somos sirvientes de ningún tipo de autoridad. Nosotros tenemos que laborar de acuerdo a la Constitución y a la ley. Pero, entre tanto, se nos permita desarrollar nuestra labor lejos de este acoso, hostigamiento, que lamentablemente es continuo, lo que nos toca en estos momentos es la resistencia ética, es decir, desarrollar nuestra labor día tras día. Por ejemplo, entre el día de ayer y el día de hoy estoy defendiendo los intereses de la Fiscalía, de la sociedad, que finalmente es representada por el Ministerio Público, en el juzgamiento contra la exalcaldesa de Lima, Susana Villarán. Lamentablemente, los aparatos desinformativos de siempre, Willax y Expreso, indican de que yo estoy procurando que se archive ese caso y que se sigue contra la exalcaldesa, y eso es absolutamente falso. Por el contrario, estoy tratando de que este juzgado colegiado que está juzgando a la exalcaldesa no aplique el criterio que ha dado el Tribunal Constitucional que beneficia a la señora Fujimori. Y el día de hoy, por ejemplo, las defensas encabezadas por la exalcaldesa Susana Villarán han pedido que se les aplique esta ley de impunidad, esta ley pro crimen, esta ley Soto, esta ley que reduce el plazo de la suspensión de la prescripción desde la acción penal a 1 año.
Afortunadamente, en mayoría, el juzgado colegiado ha rechazado esa postura de las defensas y continuamos con el juzgamiento la próxima semana. Esa es la labor en la que en este momento me encuentro abocado. Pero a ver, para ir cerrando ya este tema de del procedimiento administrativo que está abriendo en su contra, por la cual ya usted ha mencionado que va a durar por lo menos unos 60 días y que está en proceso de la elaboración de sus descargos. Con los precedentes que usted ha mencionado, con el tema de la Autoridad Nacional de Control, que de por sí usted menciona que de alguna y otra manera quizás se está instrumentalizando este órgano del Ministerio Público para una persecución arbitraria, como usted lo menciona, ¿usted cree que va a ser suspendido? A ver, no es que yo lo afirme, es lo que se está investigando. O sea, hay una carpeta en el despacho de la Fiscalía de la Nación en la que está comprendido como investigado por presunta comisión de delito de crimen organizado, presuntos delitos de corrupción, el señor Juan Fernández Gerí, jefe de la Autoridad de Control. A pesar de que la ex fiscal de la Nación, Delia Espinosa, hoy suspendida, tenía bajo sus manos ese caso de investigación, no solicitó ninguna medida que pudiera apartar del cargo al jefe de la Autoridad de Control, el señor Juan Antonio Fernández Gerí. Por lo tanto, la afectación que tenemos, tanto el fiscal Rafael Vela como yo, es una afectación que se encuentra documentada en un expediente a nivel de la Fiscalía de la Nación, en donde tenemos esta condición de testigos y a su vez de víctimas de la acción que ha tomado el señor Juan Antonio Fernández Gerí.